Esta chica había perdido la memoria y, desafortunadamente, se había vuelto tonta. Afortunadamente, un amable hombre la había cuidado durante 5 años. El mayordomo trajo una silla de ruedas, preocupado porque la verdadera identidad del hombre pudiera ser descubierta. Cada día, el hombre fingía ser discapacitado mientras salía de la mansión con la chica. Las criadas murmuraban, preguntándose por qué un hombre tan bondadoso cuidaba de una chica tan tonta. Al enterarse de esto, el mayordomo despidió a las empleadas inmediatamente. El hombre y la chica se estaban preparando para asistir a un banquete. Antes de salir, el hombre le advirtió, no importa quién te lo pida, no firmes nada. Si lo haces, no te daré ningún dulce. La chica, sin pensarlo, sacó sus dulces y se los ofreció al hombre. Al ver lo adorable que era, el hombre se prometió protegerla por el resto de su vida. Cuando llegaron al hotel, la chica, agotada, se quedó dormida. Una mujer malintencionada que la vio, le ordenó a sus guardaespaldas sacar a la chica del auto. Sin querer, uno de los guardaespaldas golpeó la cabeza de la chica. En ese instante, todos sus recuerdos regresaron como una tormenta. Resultó que ella era Sun-Wan, una joven millonaria. 5 años atrás, había sido engañada para casarse con un hombre malvado, quien la traicionó y luego se divorció de ella, quedándose con su fortuna. Ahora que su memoria había regresado, juró recuperar todo lo que le pertenecía. La mujer malintencionada, llamada Liu, se acercó a Sun-Wan y le dijo con crueldad que pronto se casaría con el exesposo de Sun-Wan. Ahora que no tienes nada, le dijo Liu con una sonrisa despreciativa, te recomendaría que terminaras con tu vida. En ese momento, apareció Cheng, el hombre amable que había cuidado de Sun-Wan durante todos esos años. Junto con su leal mayordomo, se colocaron frente a Sun-Wan, protegiéndola con firmeza. Ahora que Sun-Wan había recuperado la memoria, no recordaba a Cheng, pero rápidamente se dio cuenta de que él había sido bueno con ella. Decidió seguir fingiendo ser tonta. Con una voz temblorosa, dijo que tenía miedo, y Cheng, con ternura, le ofreció una paleta, prometiéndole que él se encargaría de todo. Al escucharlo, Sun-Wan lo sorprendió dándole un beso en la mejilla. Todos creían que Sun-Wan seguía siendo tonta. En el banquete, se encontró cara a cara con su exesposo, quien anunció que tomaría el control de la empresa que alguna vez fue de Sun-Wan. Justo en ese momento, Sun-Wan y Cheng hicieron su entrada. Cheng, que sabía que el exesposo solo quería aprovecharse de ella, no pudo contenerse y lo golpeó. Sin embargo, el exesposo replicó que había cuidado de Sun-Wan durante 3 años, y que lo menos que merecía era la empresa. Para ello, necesitaba la firma de Sun-Wan. Mientras Cheng fue obligado a separarse de Sun-Wan, Liu se acercó. Aprovechando la situación, Sun-Wan, aún fingiendo, la llamó amante de su exesposo, lo que ofendió profundamente a Liu, aunque no pudo decir nada. El exesposo y Liu, creyendo que Sun-Wan seguía siendo tonta, le pidieron que firmara el documento que le entregaba la empresa. Cheng, impotente, no podía hacer nada. Sin embargo, Sun-Wan, decidida a no dejarse intimidar, firmó, pero en lugar de su propio nombre, escribió el de la amante, haciendo el documento inválido. El exesposo, furioso, golpeó a Liu. En un arranque de ira, amenazó con romperle las piernas a Sun-Wan si no firmaba como él quería. Cheng, al ver la situación, quiso dejar de fingir ser inválido, pero su mayordomo le advirtió que todos descubrirían su verdadera identidad. En ese momento, Sun-Wan corrió hacia los brazos de Cheng. Viéndola, Cheng no pudo contenerse más y ordenó a sus hombres que retuvieran al exesposo. Pero antes de seguir con esta historia de amor, te invito a que te suscribas, comentes y le des like a este video. Tu apoyo es importante para seguir trayéndote historias como esta. El mayordomo estaba listo para golpearlo, pero Sun-Wan, con una sonrisa, dijo que, siendo joven, debía ayudar a los mayores. Con una determinación inesperada, se ofreció a golpear a su exesposo ella misma. El exesposo, furioso, ordenó a los guardias que golpearan a Cheng, pero todos obedecían únicamente a él. Desesperado, el exesposo les ofreció el doble de lo que Cheng les pagaba, pero ninguno lo obedeció. Continuó insultando a Sun-Wan, pero en ese momento, un hombre al frente de una escolta de guardaespaldas se arrodilló ante Sun-Wan. Revelaron que ella era la hija legítima de la familia Sui, una de las más ricas de la ciudad. El exesposo, incrédulo, acusó a Cheng de haber contratado actores para fingir que eran guardaespaldas y que Sun-Wan era la heredera de esa familia. Sin embargo, el líder de los guardaespaldas mostró el símbolo familiar, y ante esto, todos se arrodillaron ante Sun-Wan. Incluso Cheng, sorprendido, se dio cuenta de que la chica que había cuidado todos esos años era la heredera de una poderosa familia.
El líder de los guardaespaldas le pidió a Sunuan que regresara a la familia, ya que la habían estado buscando durante años. Aunque Cheng no quería que Sunuan se marchara, tampoco podía alejarla de su familia. Sunuan, curiosa por su situación familiar, decidió aceptar regresar. Antes de irse, se acercó a Cheng, le regaló su paleta y le prometió que lo extrañaría, pidiéndole permiso para visitarlo. Cheng aceptó, y Sunuan, con una sonrisa, volvió a besar su mejilla. Así, Sunuan se marchó con la escolta. Mientras hablaba, el guardaespaldas rápidamente se dio cuenta de que Sunuan no era tonta en absoluto. Ella le explicó su situación y que quería ver cómo estaba realmente su familia. Mientras tanto, Cheng seguía preocupado por ella, por lo que ordenó vigilar a la familia Sui. Al regresar, Sunuan fue recibida con insultos por parte de las sirvientas, quienes no la consideraban la verdadera heredera. Durante su ausencia, su hermanastra había tomado su lugar y ahora se hacía llamar la legítima heredera de la familia. La hermanastra le pidió a Sunuan que se marchara, pero Sunuan se negó, recordándole que ella era la única hija de sangre de la familia, mientras que su hermanastra era solo hija de la madrastra. Sunuan decidió enfrentarse a su hermanastra en privado, recordándole cómo la había maltratado en el pasado. En un arrebato de enojo, la hermanastra confesó que, hace 5 años, la había medicado para que se volviera tonta y la obligó a casarse con un hombre malvado. Cuando la madrastra llegó, pidió al padre de Sunuan que defendiera a su hijastra. La hermanastra fingió llorar, acusando a Sunuan de culparla injustamente por su estado. El padre, en lugar de escuchar a Sunuan, la regañó. Pero Sunuan, preparada, les mostró un audio en el que su hermanastra confesaba su crimen. A pesar de la evidencia, el padre siguió defendiendo a la madrastra y a la hermanastra, diciendo que lo que le habían hecho a Sunuan era algo sin importancia. El padre insistía en que Sunuan se disculpara con su hermanastra, pero justo en ese momento apareció el abuelo de Sunuan. Él la amaba profundamente y había estado buscándola todo este tiempo. La madrastra siguió afirmando que su hija era inocente y que Sunuan era una mala persona. Sin embargo, el abuelo, furioso, ordenó silenciar a la mujer desvergonzada, pues conocía muy bien a su querida nieta. A pesar de la situación, el padre continuó exigiendo que Sunuan se disculpara, pero ella, con firmeza, declaró que era inocente y, por lo tanto, no tenía razón para disculparse. La madrastra desvergonzada no dejaba de hablar como una cacatúa, insistiendo en que su queridísima hija era una buena persona y que ahora, con el regreso de Sunuan, quien era una divorciada, debía seguir las reglas y disculparse con su hija. El abuelo, indignado, mandó callar a su hijo, reprochándole que no podía ser el verdadero padre de Sunuan si estaba protegiendo a una hija ajena. Fue entonces cuando el padre confesó que, desde que Sunuan se había vuelto tonta, le había retirado el título de dama mayor de la familia Sui y se lo había otorgado a su hijastra, además de borrar la existencia de Sunuan. Por eso él decía que no tenía hija. Sunuan, al escuchar esto, comprendió por qué su ex esposo nunca supo su verdadera identidad. El padre, en su rabia, ordenó al abuelo regresar a su habitación y echó a Sunuan de la casa. Pero, justo antes de seguir intimidándola, Cheng apareció. Mirando a Sunuan, le preguntó quién la había estado maltratando. Sunuan, sin embargo, no quería que Cheng, a quien veía como un hombre con algo de dinero, se enfrentara a su padre, uno de los hombres más ricos de la ciudad. El padre de Sunuan también subestimaba a Cheng, pensando que era solo un comerciante común, por lo que no dudó en insultarlo. Se enalteció a sí mismo, diciendo que uno de los hombres más poderosos de la ciudad apoyaba a la familia Sui. Al escuchar el nombre de ese supuesto aliado, Cheng se burló. Exigió que se disculparan con Sunuan, pero todos se negaron. Entonces, Cheng ordenó a uno de sus hombres que obligara a la hermanastra de Sunuan a arrodillarse. Aprovechando la situación, Sunuan le recordó a su hermanastra el juego que jugaban en el pasado, donde la hermanastra le golpeaba la cabeza contra el suelo. Al ver esto, el padre de Sunuan se enfureció aún más. Cheng lo desafió a llamar a su poderoso aliado, lo que el padre hizo de inmediato. Sin embargo, cuando el aliado llegó, sorprendentemente se arrodilló ante Cheng, ya que resultó ser que Cheng era mucho más poderoso de lo que cualquiera en la familia Sui imaginaba. El abuelo de Sunuan, al salir de su habitación y ver la escena, comprendió el gran poder de Cheng, a quien desconocía por completo. Preocupado por el destino de su familia, el abuelo le pidió a Cheng que los perdonara. Por respeto a la petición de Sunuan y el abuelo, Cheng decidió no tomar represalias. Cheng deseaba vengarse de todos los que habían lastimado a Sunuan. Una noche, entró a su habitación mientras ella dormía y susurró que, como ella le había regalado un caramelo, él la cuidaría. Cuando Sunuan despertó, escuchó la voz de un hombre, era Cheng,
quien había pasado la noche con la camisa abierta. Sunuan, sintiéndose tímida, quiso cerrarle la camisa, pero justo en ese momento el mayordomo lo sorprendió, y Sunuan, sonrojada, escapó. Durante el desayuno, Cheng notó que Sunuan estaba manteniendo demasiada distancia, por lo que intencionalmente se acercó a ella para observarla más de cerca. Sunuan, sin embargo, empezaba a sospechar de Cheng, ya que, aunque él decía tener poco dinero, vivía con lujos y rodeado de sirvientes. Antes de irse a trabajar, Cheng le preguntó a Sunuan qué deseaba. Ella le pidió una tarta de fresa, a lo que él, alegre, prometió comprársela y pidió a sus sirvientas que la cuidaran en su ausencia. No obstante, Sunuan escapó de la mansión, encontrándose con su guardaespaldas. Con una peluca y un antifaz, fue a una subasta donde se reunirían los más poderosos. Su misión era encontrarse con el enigmático señor Fu, cuyo rostro nadie había visto. Mientras caminaba por la sala de la subasta, Sunuan reconoció la figura de un hombre, y su guardaespaldas le confirmó que era el famoso señor Fu. Cheng, quien en realidad era el señor Fu, también la vio, pero debido al antifaz no la reconoció. Observó cómo ella era acosada por algunos hombres, pero admiró cómo se defendía con agudeza, lo que captó aún más su atención. Cheng había organizado la subasta y ofertaba un terreno. La gente empezó a hacer sus ofertas, y Sunuan engañó a su exnovio, quien también estaba presente, haciéndolo ofrecer una gran suma por algo que no valía tanto. Al darse cuenta de que había sido estafado, el exnovio, enfurecido, exigió que Sunuan mostrara su rostro, acusándola de ofertar sin tener dinero. Pero Sunuan, con astucia, declaró que compraría todas las reliquias de la subasta, demostrando así que tenía más dinero que la familia de su exesposo. Al ver cómo la acosaban, Cheng decidió intervenir y golpeó al exesposo para protegerla. Ninguno de los dos sabía la identidad del otro. Sunuan le propuso a Cheng una colaboración, pero él se negó. En un intento por persuadirlo, Sunuan comenzó a actuar de manera coqueta. En ese momento, un mesero anunció que la tarta de fresa para la chica del señor Fu estaba lista. Al ver la tarta, Sunuan asumió que el señor Fu tenía una esposa a la que amaba profundamente. Le comentó que seguramente su esposa estaría feliz, sin saber que se referían a ella misma. Cheng, al escuchar que alguien la llamaba esposa, se sintió secretamente complacido. Justo en ese momento, Cheng recibió una llamada informándole que Sunuan había escapado. Al llamar al número de Sunuan, escuchó el timbre proveniente de la dama enmascarada, lo que lo hizo sospechar que ella podría ser Sunuan. Sin embargo, al revisar nuevamente, se dio cuenta de que el celular de Sunuan estaba apagado, dejándolo intrigado. Cheng revisó el GPS y se sorprendió al descubrir que Sunuan estaba a solo 10 metros de él. Cuando la encontró, ella ya se había cambiado de ropa y fingió que todo estaba bien. Cheng, creyendo que Sunuan simplemente había salido a dar un paseo, se sintió aliviado. Sunuan, por su parte, se dio cuenta de que Cheng había estado muy preocupado por ella. Al anochecer, el exesposo de Sunuan y su amante fueron expulsados de la casa de subastas como si fueran basura. Lleno de rabia y curiosidad, el exesposo quería descubrir la identidad de la mujer con antifaz que lo había engañado. Justo en ese momento apareció la hermanastra de Sunuan, quien le dijo que conocía la verdadera identidad de esa mujer. Al día siguiente, Cheng estaba especialmente alegre, ya que planeaba presentarle a su sobrina a Sunuan con la esperanza de que ambas se convirtieran en amigas. Sunuan llegó sola al hotel donde se llevaría a cabo la reunión. Durante el evento, la sobrina de Cheng fue molestada por algunas personas, pero Sunuan, sin saber quién era ella, intervino para defenderla. Agradecida, la sobrina comenzó a admirar a Sunuan y la vio como una especie de heroína. Tras el incidente, Sunuan se retiró, pero en ese momento apareció Cheng con 2 ramos de flores. La sobrina quiso tomar el ramo más caro, pero Cheng, demostrando su afecto por Sunuan, se lo dio a ella, entregando el ramo más sencillo a su sobrina. Mientras tanto, la sobrina de Cheng finalmente conoció a la chica que su tío tanto apreciaba y se asombró al descubrir que era la misma diosa que la había defendido el día anterior. Sunuan, preocupada, le pidió a la sobrina que no revelara que ella no era realmente una persona tonta. La sobrina, entusiasmada, prometió guardar el secreto y mencionó que Sunuan se convertiría en su tía, lo que la emocionaba profundamente, aunque Sunuan no entendía del todo su entusiasmo. En medio de su inocencia, la sobrina preguntó si Sunuan dormía en la misma cama que su tío, y al escuchar que sí, decidió guardar silencio, convencida de que Sunuan realmente se convertiría en su tía. Cheng tuvo que atender asuntos importantes de la empresa, por lo que dejó a Sunuan bajo el cuidado de su sobrina. La sobrina, siempre ansiosa por divertirse, invitó a Sunuan a un bar.
Sin embargo, momentos después, la sobrina llamó a Sunuan pidiendo ayuda desesperadamente. Al llegar al lugar, Sunuan se encontró con la amante de su exesposo, quien estaba furiosa, culpando a Sunuan por la pérdida financiera de su familia. Sunuan la ignoró y entró a la sala exclusiva, donde rescató a la sobrina de unos hombres acosadores. Poco después, el exesposo de Sunuan apareció y ordenó que encerraran a la sobrina. Estaba furioso porque la hermanastra de Sunuan le había dicho que ella era la mujer enmascarada que lo engañó en la subasta, haciéndole gastar mucho dinero. Sunuan se enfrentó a él, declarando que era la hija mayor de la familia Sui. Sin embargo, el exesposo se negó a creerle, insistiendo en que la hermanastra era la verdadera hija, y que Sunuan era una hija falsa. Sunuan le dijo que, una vez más, había sido engañado. El exesposo, lleno de odio, le advirtió que la dejaría encerrada en esa habitación para que algunos hombres se aprovecharan de ella, y que al día siguiente difundirían vídeos del acto. Sunuan fue drogada y estaba en grave peligro, pero Cheng llegó justo a tiempo para rescatarla. A pesar de que logró salvarla, la hermanastra había logrado tomar algunas fotos comprometedoras. Furioso, Cheng ordenó castigar a todos los involucrados y hacer pagar al exesposo. Sunuan, sintiéndose debilitada y caliente por los efectos de la droga, le pidió ayuda a Cheng y lo besó. Cheng, impactado, le preguntó si sabía quién era él realmente, y Sunuan lo llamó por su nombre. Ese beso encendió los sentimientos de Cheng, quien, incapaz de contenerse, terminó acostándose con ella. Al día siguiente, mientras Cheng observaba las marcas que había dejado en el cuerpo de Sunuan, declaró que nadie volvería a lastimarla nunca más. Sunuan despertó y pronto comprendió que se había acostado con Cheng. Su guardaespaldas le informó que su hermanastra había publicado fotos del momento en que los hombres intentaron atacarla, con el fin de arruinar su reputación. Sin embargo, Sunuan no permitiría que eso la detuviera. De vuelta en casa, su padre la confrontó por las fotos, pero Sunuan no se molestó en explicarle lo sucedido. En lugar de eso, les mostró el emblema familiar que su abuelo le había dado, declarándola como la verdadera heredera. Esto enfureció tanto a la hermanastra como a su madre, quienes amenazaron con irse si el padre permitía que Sunuan heredara todo. Cuando el padre intentó golpear a Sunuan, Cheng apareció justo a tiempo para protegerla. Sunuan, sorprendida, le preguntó a Cheng por qué estaba en su casa. Coqueteando un poco, Cheng insinuó que tal vez ella había vuelto a casa para no hacerse responsable de haber aprovechado su cuerpo. Todos en la sala quedaron atónitos al descubrir que Cheng no era el lisiado que creían. El padre de Sunuan, aún enfurecido, afirmó que si ella heredaba el negocio, este sería destruido. Sin embargo, Cheng defendió a Sunuan, diciendo que era más que capaz, recordándole al padre que en el pasado ella sola había construido una empresa exitosa. El padre, viendo la situación, puso a prueba a Sunuan. Si ella podía convencer a los accionistas de la empresa, podría heredar el negocio. De camino de regreso, Sunuan no podía evitar tocar las largas piernas de Cheng. Como no recordaba detalles de su pasado, pensó que tal vez Cheng llevaba una prótesis muy realista, pero pronto se dio cuenta de que sus piernas eran completamente reales. Los toques de Sunuan despertaron algo en Cheng, quien se sintió caliente por sus caricias. Cheng, intrigado, le preguntó cuándo había dejado de ser tonta. Sunuan decidió confesarle la verdad, pero a Cheng no le importaba. Decidió bajar al conductor del auto y, sin perder tiempo, comenzó a besar a Sunuan. Poco a poco, ambos se dejaron llevar por la pasión y disfrutaron del momento en el auto. Posteriormente, Sunuan se presentó ante los accionistas de la empresa. Estos declararon que si ella o su hermanastra lograban atraer pedidos millonarios, la que consiguiera más, heredaría la empresa. Sunuan comenzó a trabajar arduamente para atraer los millonarios pedidos que necesitaba. Cheng, al notar lo agotada que estaba y lo poco que descansaba, tomó su rostro entre sus manos y le pidió que se tomara un descanso, asegurándole que las cosas mejorarían si lo hacía. Aprovechando que Sunuan descansaba, Cheng utilizó su influencia para ayudarla a conseguir los miles de pedidos que necesitaba. Cuando Sunuan vio que había conseguido los pedidos, se sintió inmensamente feliz. Besó a Cheng y le agradeció, reconociendo que él tenía razón, que descansando las cosas mejoran. Cheng, aprovechando el momento, sugirió con picardía que ahora que ella tenía más tiempo libre, podrían disfrutar de algunos momentos íntimos juntos. Al día siguiente, Sunuan llevó a Cheng, haciéndose pasar por su asistente, a una reunión con el empresario más poderoso, el señor Fu. Este había solicitado los pedidos millonarios, y, en el pasado, Sunuan ya se había reunido con él en una subasta enmascarada. En lugar de reunirse directamente con el señor Fu, habló con uno de sus empleados para firmar los documentos. Al salir de la reunión,
Sunuan le comentó a Cheng que el señor Fu era una buena persona y que amaba mucho a su esposa, ya que lo había visto comprarle una tarta de fresa. Cheng, que no sabía que Sunuan era la misteriosa chica enmascarada de aquella subasta, asumió que ella había recibido la información de alguna otra manera. Después de la reunión, Cheng acompañó a Sunuan a la empresa de la familia Sui, y antes de despedirse, la besó para desearle suerte. Sunuan se presentó ante los periodistas y accionistas, justo cuando su hermanastra llegó, declarando que ella había conseguido más pedidos. Sin embargo, Sunuan demostró ser la verdadera ganadora, lo que hizo que su hermanastra saliera humillada. No obstante, al ver la felicidad de Sunuan, la hermanastra intentó atacarla, pero Cheng apareció a tiempo para protegerla. Al notar el estado mental deteriorado de la hermanastra, el padre de Sunuan ordenó que la sacaran del lugar. Tiempo después, Sunuan le pidió a su padre los documentos necesarios para casarse con Cheng. Ella planeaba sorprenderlo con la noticia. Cheng, al notar que Sunuan estaba al otro lado de la calle, le pidió que lo esperara. Pero, justo delante de sus ojos, vio cómo Sunuan era secuestrada. Al recoger los papeles que Sunuan había dejado caer, Cheng se dio cuenta de que ella planeaba casarse con él. La hermanastra había secuestrado a Sunuan y la inyectó con un líquido desconocido. Cheng llegó al lugar y le suplicó a la hermanastra que dejara libre a Sunuan, ofreciéndole todo lo que ella quisiera, incluso sus empresas, revelando que él era el verdadero dueño de todas ellas. En ese momento, la policía llegó y arrestó a la hermanastra. Sunuan, llorando, le dijo a Cheng que la habían inyectado con algo extraño y, poco a poco, comenzó a perder la conciencia. Cheng, desesperado y llorando, la llevó al hospital, pero en el proceso él mismo colapsó debido a una herida que había recibido al salvarla. Cuando Sunuan despertó, descubrió que solo había sido inyectada con un sedante, pero Cheng permanecía inconsciente. Preocupada, lo visitaba constantemente en el hospital. Con el tiempo, Sunuan se convirtió en una de las empresarias más reconocidas del país. Un día, mientras estaba en su oficina, Cheng apareció completamente recuperado. De manera cariñosa, le entregó a Sunuan su registro familiar, diciéndole que deseaba casarse con ella. Y así, Cheng y Sunuan se dirigieron a registrar su matrimonio y comenzar su vida juntos, sellando su felicidad.